Bueno, como les decía, los triángulos, las relaciones trigonométricas solamente se dan para los triángulos rectángulos. Y tengan en cuenta que, por ejemplo, en un triángulo rectángulo hay dos ángulos fuera del recto. Recuerden que entre los tres, la suma de un ángulo interno de un triángulo dan 180 siempre. Al haber un ángulo recto, los otros dos son complementarios. Y las razones trigonométricas de los ángulos complementarios eran opuestas, es decir, el seno del ángulo A es igual al coseno del ángulo B. Y viceversa, el seno del ángulo B es igual al coseno del ángulo A. Pasa lo mismo con la tangente, con la cotangente, y con la secante y la consecante. ¿Está? Y recuerden a su vez también que dentro de las relaciones trigonométricas un solo ángulo, por ejemplo, el seno de A es lo mismo decir que la cosecante de un ángulo cualquiera, no importa el ángulo, va a ser igual a 1 sobre el seno del mismo ángulo, ¿no es cierto? Es decir, que la cosecante le inversa el seno, la secante le inversa el coseno y la cotangente le inversa la tangente. ¿Está? Habíamos visto eso también ayer. Como para poder repasarlo. Bien. Habíamos hecho dos ejercicios, lo habíamos planteado. Bien. Ahora en base a esto nosotros vamos a saltar el sistema cartesiano para luego pasar al círculo trigonométrico y tener en cuenta qué signo toman las razones trigonométricas dentro del eje cartesiano. ¿Qué es lo que ven acá ustedes? El eje de la Y y la I. El eje de la Y de la I, el eje del sistema cartesiano, ¿no es cierto? Por el plano XY. Muy bien. Y fíjense que del lado están las X positivas, las Y positivas, las Y negativas y las X negativas. Y si ustedes prestan atención, acá dice primer cuadrante, acá segundo, acá tercero, acá cuarto cuadrante. ¿Lo ven? ¿Qué significa esto? Cuando usted está en el sistema cartesiano, los ejes coordenados, X y Y, cuando usted toma un punto de acá, donde X e Y son, o sea, usted tiene un punto acá. Ese punto, yo me marco un punto acá. ¿Qué coordenada tiene el punto 1? 3, 2. ¿Cómo ubicamos? Primero siempre se pone la de X. Siempre cuando ustedes van a poner un punto, va primero la coordenada de X y luego la de Y. ¿Está? Si yo tomo este punto, ¿en cuánto de X está ubicado el punto? 2, 3. En 2, ¿lo ven? 2. En 2 de X y en 3 de Y. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? Y ese punto es perteneciente al primer cuadrante, ¿por qué? Porque tanto X como Y son negativos. ¿Estamos? Ahora yo voy a tomar este punto. ¿Qué coordenada tiene ese punto? Menos 4. Menos 4 de X, ¿Y 2? 2 de Y. ¿Ven que X es negativo e Y es positivo, como marca los signos acá? Ahora voy a tomar este punto. ¿Qué coordenada tiene el punto 3? Menos 1, Menos 1, menos 3. 3. Primero va menos 1, 2. Menos 1, ¿cuánto? Menos 3. Muy bien, menos 3. ¿Lo ven? Ambos son negativos. Y para el punto 4,
¿qué coordenada tiene el punto 4? 4 menos 1. 4 menos 1, ¿lo ven? X es positivo e Y es negativo. Entonces son los cuadrantes del sistema coordenado. El primer cuadrante cuando ambos son positivos. Y de ahí va girando hacia la izquierda. El segundo cuadrante cuando X es negativo pero Y es positivo. El tercer cuadrante cuando ambos son negativos. Y el cuarto cuando X es positivo e Y es negativo. ¿Está? Ahora pregunta. Si yo deseo ubicar el punto 0, 0, ¿dónde lo voy a ubicar? Medio. En el medio de los dos. Si yo quiero ubicar el punto 0, 0, ¿dónde va ubicado? En el medio. Donde se intersecta X e Y. En el origen de coordenadas, acá. Ese punto 0, chicos. El origen de coordenadas. ¿Está? Si yo quiero ubicar el punto 0 menos 1, ¿qué hago? ¿Cómo hago para ubicar ese punto? Cuando a mí me dan un punto, tengo que ir primero a la primera coordenada. ¿Cuánto vale X en el punto S? Vale 0. X igual a 0. Quiere decir que X se encuentra acá. Acá. Va a estar en esta línea, sobre el eje Y. Y X vale, y Y vale menos 1, yo tengo el punto acá. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Cuando yo quiero marcar el punto menos 3, 0, me voy a X, me voy al punto menos 3 y 0 de Y sería sobre el mismo propio eje, X. ¿Lo ven? Es el punto. ¿Se dan cuenta cómo se ubican los puntos en el eje en cartesianos? ¿Se entiende, chicos? Sí, ¿Cómo se ubican profe. todos los puntos en el Sí. cartesiano? Siempre Sí, la profe. primera coordenada es la de, siempre la de X, luego la de Y. ¿Está? El eje Bien. X, normalmente el horizontal, también recibe el nombre de eje de las abscisas. Y el eje Y, que normalmente siempre el vertical, el eje de las ordenadas. ¿Cómo se le dice al eje X? El eje de las ordenadas, normalmente que Ah, el listo. horizontal. El eje Y, que normalmente el vertical, el eje de las... perdón, el eje X, que es el horizontal, el eje de las abscisas. ¿Ah? Y normalmente el eje, acá está, ¿ven? El eje de las coordenadas y el eje de la abscisa es X. ¿Está? Sí, profe. Bien ahí. Vamos a ver ahora, sabiendo nosotros representar todos los puntos en un eje, en un círculo trigonométrico, en un eje cartesiano, vamos a representar el círculo trigonométrico. Supongan que ustedes dibujan
recuerden ustedes que una circunferencia tiene un centro, toda circunferencia tiene un centro, que el centro, por ejemplo, de la que tenemos dibujada acá, ¿dónde estaría? ¿Dónde está el 0 en el medio? En el origen de coordenada, en el punto 0 de x y 0 de y. El centro de esa circunferencia está ubicado en el origen de coordenada. Recuerden, el origen de coordenada el punto 0, 0, ¿está? Bien. Y recuerden que tiene un radio, que tiene una circunferencia, y el radio es la distancia que tenemos del origen hacia la periferia, ¿no es cierto? Y siempre el radio es igual, o sea, ustedes miden desde el origen hacia cualquier punto de la periferia de la circunferencia y tengo que encontrar la distancia del radio, ¿verdad? La particularidad del círculo trigonométrico, un círculo trigonométrico que se dibuja en el origen de coordenadas y tiene radio igual a 1. El radio igual a 1. Lo dice acá. Sobre un sistema cartesiano de ejes dibujamos la circunferencia trigonométrica, que es la que tiene centro en el origen y radio 1. Y tomamos un ángulo alfa en posición normal. Un ángulo cualquiera. ¿Está? Lo importante es que sepan, el círculo trigonométrico un círculo en el centro que tiene en el origen de coordenada y el radio igual a 1. ¿Está? Bien. Entonces nosotros acá tomamos la circunferencia central del origen de radio 1. Es decir, que radio 1, que si ustedes miden así también, esto igual a 1. Si miden así, también igual a 1. Si miden así, miden como quieran, siempre va a ser igual a 1. ¿Estamos? Bueno. ¿Qué es lo que dice acá? Agarra y marca la distancia de radio y representa un ángulo alfa cualquiera. ¿Estamos? Bien. Entonces marca un ángulo alfa cualquiera. El lado terminal de alfa determina sobre la circunferencia un punto P que tiene por coordenadas X e Y. ¿Qué es lo que pasa? Voy a ver un poquito para que... Dame un segundo que saco la herramienta. Bien. Ustedes ahí ven la circunferencia. Cuando ustedes marcan el ángulo, marcan esta distancia con un ángulo alfa, acá se marca un punto que tiene coordenadas X e Y, ¿no es cierto? Ese punto, por ejemplo, si yo tengo el 0, 0 acá tengo los positivos de X y los negativos de X. Acá tengo los positivos de Y y los negativos de Y. El punto que me marca en el círculo trigonométrico, en qué cuadrante se encuentra y qué valores tienen, qué signo tienen los valores de la coordenada X e Y. Según lo que acabamos de ver, el punto este que tengo acá yo. Este. Positivo. ¿Ah? ¿Quién es positivo? ¿O los dos son positivos? Los dos Y los son dos. Los dos positivos. son positivos. Los dos son positivos. ¿Y en qué cuadrante se encuentra ese punto? Uno. En el primer cuadrante. En el primer cuadrante, ¿está? Muy bien. Ahora, ustedes supongan que cuando ven el círculo trigonométrico acá, se marca un ángulo y tiene este ángulo formadito acá, alfa. Y quieren calcular el seno de alfa. ¿A qué da igual el seno de cualquier ángulo? A ver si se acuerdan.
Cateto opuesto sobre ¿Se acuerdan de hipotenusa. la película? El seno de ángulo del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Dentro de este triángulo que tenemos, porque fíjense que acá se ha formado un triángulo rectángulo, ¿lo ven? ¿Quiénes son los catetos de este triángulo? Los lados que me forman el ángulo 90. Yo acá tengo el ángulo 90. ¿Lo ven? Entonces el seno de alfa, ¿a qué es igual? Presten atención. Si este punto tiene coordenada x, ¿cuánto vale este lado? Lo que vale ahí. ¿Y cuánto vale? Muy bien. Si este punto, supongamos, para darle así un número, tiene coordenada 2, 3. Ustedes saben que esta distancia, la que está en rojo, es la distancia y esa distancia vale 3. Y la que está en verde, la distancia x, y vale 2. ¿Lo ven? Entonces, yo quiero calcular el seno de alfa. El seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto a alfa? 3. O sea, que está al frente. 3. O sea, y. Sobre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? El lado más largo así, pero hay que sacarlo porque no está ahí. ¿Cómo se llama? Sí, miren cuánto. Miren la hipotenusa. La Uno. hipotenusa es igual al radio de la circunferencia. Que en este caso es y sobre 1. O sea que el seno de alfa es igual a y. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces, el seno de alfa, en este caso, para un ángulo que está ubicado en el primer cuadrante, vale y es igual a un término positivo. ¿Lo ven? Porque está en el primer cuadrante. Bien. Vamos a ver el coseno. El coseno de alfa. ¿A qué igual? El coseno de un ángulo. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Bien. ¿Quién es el cateto adyacente a alfa? X. X. Y la hipotenusa sigue siendo R. O sea, me queda X sobre 1. O sea que el coseno de alfa es X, que es positivo. ¿Lo ven? Bien. Y vamos a ver ahora la tangente. Son las principales. Las demás son las opuestas, y que ya con eso puedo trabajar directamente. Conociendo estas tres, yo puedo trabajar con la cotangente, la secante y la cosecante, porque son las inversas. La tangente de alfa es cateto opuesto, el cateto opuesto es y, sobre el cateto adyacente, que es x. ¿Está? O sea, me queda ese valor. Y es positivo y x también es positivo, por lo tanto, la tangente es de signo positivo. ¿Está? ¿Por qué le digo esto? Porque si yo tengo un ángulo emplazado en el primer cuadrante, ¿qué signo tiene el seno? ¿Qué signo tiene el coseno? ¿Y qué signo tiene la tangente? Positivo Si el todo. ángulo está emplazado en el primer cuadrante. Positivo todos. ¿Los ven? ¿Ven cómo se lo tienen los positivos todos? Recuerden que ya conociendo el seno, pueden sacar la cosecante, que es la inversa del seno, que también va a ser positiva. Conociendo el coseno, pueden sacar la secante, que es la inversa del coseno. Y conociendo la tangente, pueden sacar la cotangente, que es la inversa de la tangente. ¿Está? Bien. O sea que cuando yo tengo un ángulo ubicado en el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas son positivas, de signo positivo. ¿Estamos? ¿Les queda claro eso? Bien. Vamos ahora al segundo cuadrante. Aparte, fíjense que el coseno siempre se marca de manera horizontal y
el seno de manera vertical. Yo voy a borrar esto. Supongamos que yo me voy a este punto. Este punto, ¿qué coordenada tendría, digamos? Uno positivo y otro negativo. Muy bien. Uno positivo y el otro negativo. Como yo lo trasladé al mismo punto, este punto tendría coordenada -2, 3. ¿Lo ven? Es un punto que estoy con el segundo cuadrante. O sea que yo tengo el ángulo acá ya. ¿Está? Este es alfa. Bien. Quiero que comparen entre el ángulo que está aplicado en el primer cuadrante y el ángulo que estoy con el segundo cuadrante, cómo son los dos senos y cómo son los dos cosenos. Recuerden que todo lo que está de acá para allá es positivo, todo lo que está de acá para allá es negativo, todo lo que está de aquí para arriba es positivo, todo lo que está de aquí para abajo es negativo. Quiero que se atrevan a decirme cómo son las razones trigonométricas para el ángulo en el segundo cuadrante respecto del primero. El seno sería positivo y el coseno negativo. Muy bien, el seno es positivo porque está hacia arriba y es igual, si el ángulo es el mismo, el seno es igual, es positivo, pero el coseno es negativo, ¿lo ven? Porque está el cateto que me marca el coseno, el valor del coseno, está del lado de los negativos. ¿Está? Y fíjense, ¿por qué me queda así? Yo voy a calcular el seno, lo calculemos con valores. En este caso, el seno de alfa 2, que es de acá, el cateto opuesto, que vale, y en este caso vale 3 sobre 1. Esto me queda de valor 3. Ahora voy a calcular el coseno de alfa 2, del otro ángulo, e igual a quién? Al cateto adyacente, que en este caso el cateto adyacente, ¿cuánto vale? -2. Menos 2. Menos 2 sobre la hipotenusa, que vale 1. O sea que la es menos 2. ¿Ven cómo cambia el signo a comparación del anterior? ¿Está? Sí. Bien. Ahora, siguiendo esa lógica, supongamos que yo me voy a un ángulo en el tercer cuadrante acá. ¿Cómo va a ser el seno de alfa 3 y cómo va a ser el coseno de alfa 3? Los dos negativos, la tangente y Negativo. la positiva. Los dos van a ser negativos, tanto el seno como el coseno. ¿Está? Dos van a ser negativos. ¿Lo ven? Y si yo me voy al cuarto cuadrante, supongamos que el mismo ángulo, ¿no? Para no complicarlo más. Ahora tengo este ángulo alfa. ¿Cuánto vale el seno del ángulo alfa y cuánto vale el coseno del ángulo alfa para el cuarto cuadrante? El coseno es positivo y el seno negativo. Muy bien, muy bien. ¿Está? Muy bien. Y ahora, ¿cómo van a encontrar el valor de las tangentes de un ángulo? Recuerden que la tangente
por razones trigonométricas igual al seno del mismo ángulo sobre el coseno del mismo ángulo. O sea que si usted tiene, por ejemplo, en el primer cuadrante el seno y el coseno son positivos, más dividido en más, la tangente es positiva. Cuando me voy al segundo cuadrante, tengo que el seno es positivo, pero el coseno es negativo. Si yo divido un positivo en un negativo, el signo de la tangente va a ser negativo. ¿Está? Cuando me voy al tercer cuadrante, ambos son negativos, tanto el seno como el coseno. O sea que menos dividido en menos me da más, o sea, la tangente es positiva. Cuando me voy al cuarto cuadrante, el seno es negativo y el coseno es positivo. Hago el cociente menos dividido en más, me queda menos. La tangente es negativa. ¿Entienden cómo se van formando los signos? Igual acá hay un cuadrito que le va a servir mucho. Miren. Todo lo que yo le expliqué recién está acá. Y lo que le expliqué recién también acá. ¿Ven cómo ustedes se ubican en el primer cuadrante? X es positivo y Y es positivo, por lo tanto el coseno y el seno son negativos. En el segundo cuadrante X es negativo, por lo tanto el coseno es negativo, pero Y es positivo, por lo tanto el seno es negativo. Acá en el tercer cuadrante ambos son negativos, por lo tanto tanto el seno como el coseno son negativos. En el cuarto, X es positivo, el coseno es positivo, Y es negativo, el seno es negativo. ¿Está? Bien. Y algunas identidades o relaciones fundamentales que tienen que tener en cuenta. Estas relaciones fundamentales las tienen que reconocer simplemente con eso. Saber que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo igual a 1. Saber que la tangente igual al seno sobre el coseno. ¿Está? Siempre tengan en cuenta que el coseno debe ser distinto de 0. ¿Está? Son cosas que yo les voy contando. Bueno, que la secante es el inverso del coseno, la cosecante el inverso de la tangente y la cotangente. La cotangente es el inverso de la tangente y la cosecante es el inverso del seno. Esto ustedes ya saben, yo le he dicho ayer y hoy. ¿Está? Bien. Y acá más adelante está el cuadro con los signos. Para que un segundo. Vamos al otro. Acá. Hay uno de los signos. No. No está el cuadro de los signos. No está. ¿Cuál es la idea de los signos? Es decir, armar un cuadro que se llame razón. Y acá tienen el seno, el coseno y la tangente. Y acá tienen primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. ¿Está? Entonces ustedes pueden armar. Aquí igual el seno en el primer cuadrante positivo. Aquí igual el coseno en el primer cuadrante positivo. Como yo sé que la tangente, el cociente entre los dos, la tangente me da positiva. ¿Está? Aquí es igual, me veis más arriba, a comparación del círculo, acá. Ahí. En el segundo cuadrante, ¿cuánto vale el seno? Positivo. Me lo está marcando. Positivo. ¿Cuánto vale el coseno? Negativo. La tangente, ¿cómo va a ser? Negativo. Negativo porque el cociente lo da muy bien. Vamos al tercer cuadrante. ¿Cuánto vale el seno? Menos. Digo, Negativo. ¿Cuánto vale el coseno? Negativo. digo, Negativo. La tangente, positivo. Positivo.
Digo, porque menos divide menos más bien. En el cuarto cuadrante acá, a la derecha abajo, ¿cuánto vale el seno? Negativo. Negativo. El coseno, Positivo. por lo tanto, la tangente va a ser negativa. Negativo. ¿Entienden cómo se van armando los signos según los cuadrantes de las relaciones trigonométricas? ¿Está? Bien. Vamos a ver qué tenemos para hacer acá. Acá. Miren, hagan el ejercicio número 12. ¿Está? Dice, para la siguiente proposición indique a qué cuadrante pertenece el ángulo. Acá le dejo el cuadrito anotado a la izquierda en la pantalla. Y me dice el primer caso, la tangente es positiva y el seno es negativo. ¿Cuándo será eso? Que En el la cuadrante tangente 3. es positiva en el tercer cuadrante. Muy bien. ¿Está? ¿Entienden cómo funciona? Los dejo trabajo un segundito para que lo terminen, ¿no? Yo les dejo el cuadrito ahí anotado para que ustedes lo puedan ver. Lo hacen a todo, ¿no? Hasta el F.
¿Y chicos, lo han terminado? Sí, Sí, profe. Bueno, a ver, ve, ¿qué sería? La tangente es positiva. Dice, tangente y coseno Ese tienen sería el el mismo primer signo. cuadrante. ese en el segundo, creo. Tangente- Es que los dos pueden ser. Sí, pero el último tira que todos son el mismo signo, por eso. Te puedes eso. No, dice. En el B La dice verdad, no pueden ser. la tangente y el coseno tienen el mismo signo. Y fíjense que el mismo signo, por ejemplo, lo tienen en el primer cuadrante o en el segundo cuadrante. ¿Lo ven? Sí. O sea, esto puede ser en el primero o segundo cuadrante. ¿Está? El tercero, el seno y el coseno tienen el mismo signo. El seno y el coseno tienen solamente un signo en Primero. el primer Es el cuadrante. tercero y el primero. Ah, bien, perdón. En el primero y el tercero, bien. Bien. El seno y la tangente tienen signo opuestos. El seno y la tangente tienen signo opuesto y eso se da en el segundo o tercer cuadrante. Tienen el tercero y el cuarto. Y el coseno positivo y la tangente negativa, coseno positivo y tangente negativa, eso en el cuarto cuadrante. Y por último, todas las funciones trigonométricas tienen el mismo signo, eso solamente se da en el primer cuadrante. ¿Está? Sí. Sí. Bien. Bien, bien, bien. Dame un segundo. Bien. Vamos a ver la relación entre las funciones trigonométricas de ángulo opuesto o que se suman o difieren en pi. Esto me sirve mucho para encontrar la correspondencia entre un ángulo que está en el primer cuadrante como está en el segundo cuadrante. Si ustedes prestan atención, este ángulo que está marcado acá en el círculo trigonométrico, este, alfa, es lo mismo que este ángulo, ¿lo ven? ¿Se dan cuenta de eso? Miren, supongamos que este ángulo es 30. S. O sea que este ángulo, el que tenemos acá del otro lado, también es 30. Desde el horizontal, ¿lo ven? Pero decir 30 es lo mismo que nosotros podemos decir 150. ¿Por qué? En total es Negativo. 180. 180 menos 30 La sería. condición es, exactamente. La condición es que entre los dos en 180. Pero ¿qué pasa? Es como yo les decía ayer, ¿se acuerdan? Chicos, si yo giro 90 grados hacia la izquierda, en mi perfil derecho. Pero si yo giro 270 grados hacia la derecha, hago esto, miro para atrás y vuelvo a girar para acá, ustedes han visto mi perfil derecho. O sea que yo llego a la misma posición haciendo 90 grados a la izquierda o dando 270 grados hacia la derecha. ¿Se dan cuenta de lo que yo les explicaba ayer? Entonces, si ustedes, este ángulo, el que tienen acá marcado, es un poco más de zoom. No, el que tiene, si tienen el ángulo de 30,
¿Qué pasa? El seno de 30, el coseno de 30 tienen un valor. ¿Está? Supongamos no sé cuánto. 1 y 2, supongamos. ¿De qué me sirve a mí encontrar el mismo ángulo? Fíjense que si ustedes encuentran el ángulo de 150, 150 es lo mismo que decir 180 menos 30, ¿lo ven? ¿Estamos? Entonces, en esa posición, como la amplitud es 30, van a tener que, por ejemplo, el seno de 30, ¿cómo va a ser respecto al seno de 150? Este es el seno de 30 y este es el seno de 150. ¿Cómo son los senos? Distintos. Iguales. Bien que tienen la misma amplitud, los dos, acá a los costaditos. Este es el seno de 30 y este es el seno de 150. Ahora vamos a ver el coseno. Como el coseno de 30, que es este, con respecto al coseno de 150. ¿Cómo son los dos? Que el coseno de 150 lo tengo acá. Uno es positivo y el otro negativo. Son iguales, pero uno es positivo y el otro es negativo. Muy bien. ¿Está? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a observar lo siguiente nosotros. ¿Entienden el por qué? Ustedes toman un ángulo cualquiera, supongamos, por decirle 30, pero tiene el primer cuadrante. Si ese ángulo 30 lo trasladan, ahora sí, para el segundo cuadrante, está, van a estar los mismos valores. Ese ángulo de 30 en el segundo cuadrante es lo mismo que decir el ángulo de 150, por la razón que le acabo de dar, porque 180 menos 30 me da 150. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes, si ustedes con los ángulos fundamentales, que lo van a ver enseguida, ya pueden sacar las razones trigonométricas de un ángulo representado en cualquier cuadrante. Es más, yo les digo, miren chicos, nos vamos ahora acá. Este ángulo que tengo acá, en el tercer cuadrante, también es 30. ¿Qué ángulo sería si yo lo marco así? Vamos a ver el azul. Si el ángulo lo marco así. 110. 210, muy bien. Yo tengo acá 210. Ahora yo le digo, ¿cómo es el seno de 210? Que es este valor, respecto al seno de 30. ¿Cómo es el seno de 30 el valor? ¿Por qué es 210, profe? Porque acordate, vos tenés 0 acá, los 90 grados con un ángulo recto, los 180 en medio giro, y por eso se va. ¿Qué pasa? Vos tenés 30 grados así. Si luego lo pasa el ángulo para el segundo cuadrante, ese ángulo que se ha formado desde acá para llegar así, es la diferencia entre 180 y 30, que es 150. Ahora, si vos bajás, ya no me da la mano, para el tercer cuadrante, o sea, baja el ángulo 30 grados, ese ángulo es el medio giro, que es 180 grados más los 30, por eso son 210 grados. ¿Está? Ah, claro. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo es el seno de 210 respecto al seno de 30? Negativo. Son iguales, pero Son cambia el signo. iguales. Exactamente. Son iguales, pero cambia el signo. ¿Lo ven? O sea que a usted no le hace falta calcular el seno de 210. Ustedes conociendo el seno de 30 o el coseno de 30 pueden calcular el seno del ángulo que ustedes quieran. De 150, de 210,
de 330, del donde lo quieran ubicar. Simplemente con los signos lo pueden saber. Es más, yo les digo, me quiero calcular ahora el seno de 330, que es el ángulo que está acá. Este es 330. Aquí igual el seno de 330 con respecto de 30 como patrón. El ángulo ahora es así. Va hasta acá. Como el seno de 30 respecto al seno de 330. Vale lo mismo, pero uno negativo. El de 330, negativo. Son iguales pero negativos, ¿lo ven? Simplemente cuando ustedes conociendo ya los signos de las relaciones trigonométricas según el cuadrante, pueden saber, y conociendo el valor de los ángulos fundamentales con el seno de 30, va a pasar lo mismo. Los ángulos notables son el 30, el 45 y el 60. Bueno, el 0 y el 90 también. Que ustedes van a saber con eso manejar todo el resto. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Relación entre el primer y segundo cuadrante. A pertenece al primer cuadrante y B pertenece al segundo cuadrante. Alfa pertenece al primer cuadrante y beta al segundo cuadrante. Voy a aumentar el zoom. Ahí. Alfa pertenece al primer cuadrante y beta al segundo. Tengan en cuenta que beta es igual a pi menos alfa. Como yo le decía, si alfa vale 30, beta va a valer 150. ¿Por qué? Porque pi que es 180 menos 30 me da 150. Bueno, la idea es que ustedes sepan que este ángulo, si lo miden así, es igual a este. ¿Está? Fíjense, se puede observar que el seno de beta, esto, es lo mismo que el seno, que beta es pi menos alfa, al seno de alfa. ¿Se dan cuenta que vale igual? ¿Coinciden eso? Vamos a ver el tema del coseno. El coseno de beta, que es el que tenemos acá, es lo mismo que el coseno de alfa, pero cambia de signo. ¿Lo ven? ¿Está? Y la tangente de beta, bueno, ya tienen que hacer los cocientes, digamos. La tangente beta va a ser la negativa respecto al tangente de alfa. Pero ustedes conocen el seno y el coseno y ya después el resto le da lo mismo. ¿Está? Esa es la idea. Ahora, ¿cuál va a ser la relación entre, por ejemplo, vamos al... Acá está el ejemplo. Entre el primer y tercer cuadrante. Así, viéndolo al círculo trigonométrico, ¿cómo son los senos y cómo son los cosenos? Viéndolo al círculo trigonométrico acá. ¿Cómo el seno del ángulo alfa y cómo el seno del ángulo beta? ¿Cómo son entre ellos? Distinto. Pero iguales. El seno de beta es igual al menos seno de alfa. ¿Está? Ahora, ¿cómo son los cosenos de alfa y el coseno de beta? El coseno de beta es igual, pero de signo contrario al coseno de alfa. ¿Está? Es más, yo lo invito a ustedes, yo voy a poner acá, para que entiendan. Supongamos que alfa vale 30. Beta, ¿qué dice? Beta es igual a pi más alfa, o sea que beta es igual a 180 más 30, por eso los dos 10. Vamos a comprobarlo. ¿Ven mi calculadora ahí? Sí. Yo calculo el seno de 30. No, tengo que apretar. 30 y el seno. ¿Cuánto vale el seno de 30? 0,5. 0,5, ¿lo ven?
positivo. ¿Cuánto me tendría que dar el seno de 2/10 según la relación? Menos 0,5. 0,5. Miren cuánto me da. ¿Lo ven? Menos 0,5. Si yo voy a calcular el coseno de 30, me da 0,86. ¿Está? Si yo voy a calcular el coseno de 2/10, miren cuánto me da. Menos 0,86. ¿Lo ven? Es por la relación de los signos en un cuadrante. ¿Está? Siempre tomen como referencia un ángulo, que en este caso sería el de 30. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Y vamos a ver por último la relación entre el primer y cuarto cuadrante. Si alfa, de nuevo toma 30 como patrón, beta es igual a 2pi menos alfa, o sea, del giro completo le resta, que es igual a menos alfa, o sea, beta es igual a 360 menos 30 es igual a 330. Y eso es lo mismo que decir menos 30. ¿Por qué menos 30? Supongamos que yo tomo el giro positivo hacia mi derecha. Yo estoy acá, todo lo que hago hacia mi derecha es positivo. ¿Está? Yo le pregunto a usted, si yo giro 90 grados negativos, o sea, quiere decir que hacia dónde lo voy a girar, hacia la izquierda o hacia la derecha. Derecha. No, vamos de nuevo. Yo tomo el sentido positivo hacia la Hacia la derecha. izquierda. Si yo le digo, chicos, voy a girar 90 grados positivos, ¿qué quiere decir? Voy a hacer esto. ¿Ven? Para ver mi perfil izquierdo. ¿Está? Si yo le digo, chicos, voy a girar 90 grados negativos, ¿qué quiere decir que voy a hacer? Voy a girar en el sentido contrario, positivo, o sea, para allá. Van a ver mi perfil derecho. ¿Lo ven? Ahora, y es lo que yo le decía. Si yo giro 270 grados positivos, ven mi perfil derecho ustedes. Es lo mismo que yo diga giro 90 grados negativo. ¿Lleva a la misma posición? No sé. ¿Lleva a la misma? Miren, para acá son los positivos. Ustedes cuando van, acá tienen el 0. Acá tienen el ángulo 90. Acá el 180. Acá el 270. Y acá el 0 o los 360 cuando dan la vuelta. Si ustedes hacen un giro de 330 grados positivos, es lo mismo que giren 30 grados negativos. ¿Llegan al mismo punto? Sí. Es lo mismo. Por eso dice que alfa es igual a menos beta. O menos beta igual a menos alfa. ¿Está? Y ahora viene la razón. ¿Cuánto vale el seno de alfa? ¿Y cuánto vale el seno de beta? ¿O cómo son el seno de beta con el seno de alfa en realidad? Igual a diferente signo. Igual diferente signo, muy bien. ¿Y cómo son los cosenos de esos dos ángulos? Positivo. Iguales de signo positivo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien, chicos. Es para que tengan la razón. Vamos a ver acá. Con este cuadro nosotros... ¿dónde está? No, acá.
Con este cuadrito les regla el Mnemotec de los valores de las funciones para para los ángulos notables para calcular todo. Miren. Acá tienen el ángulo, la razón trigonométrica. Acá, perdón, tienen los ángulos y acá la razón trigonométrica. ¿Qué quiere decir? El seno de 0, el seno cuando el ángulo es 0, vale 0. El seno cuando el ángulo es 90, vale 1. ¿Lo ven? Así van entrando. Entran por la izquierda con la razón trigonométrica y van tomando el ángulo. ¿Lo ven? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la idea? Yo digo el seno, yo me ubico acá. Tengo el seno de 30, que vale 1/2. ¿Cuánto va a valer el seno de 150? Lo mismo. Lo mismo, muy bien, pero ¿cuánto va a valer el seno de 210? Igual. Lo mismo. En medio. Pero negativo. Lo mismo, pero negativo. Lo mismo, negativo, muy bien. ¿Y cuánto va a valer el seno de menos 330? De 330, por ejemplo. También lo mismo. Lo mismo, pero negativo. ¿Entienden cómo funciona todo esto? Así como se va armando. ¿Está? Bien. Habiendo hecho esto, vamos acá. Van a utilizar todo esto, van a calcular sin utilizar la calculadora. ¿Está? Por ejemplo, van a sacar el seno de 240. ¿Cómo hacen? Ubican ustedes en los ángulos, ¿no es cierto? 0, 90, 180, 270. ¿Lo ven? Los 240, ¿dónde estarían? En el tercer cuadrante. En un ángulo así. Que si ustedes se fijan, si yo tengo 180, acá se ha formado un ángulo de 60. ¿Lo ven? Ahí. Porque 180 más 60 es 240, ¿verdad? Entonces, ¿yo cómo voy a hacer para calcular el seno de 240? ¿Cómo voy a hacer? Yo sé que un ángulo que está en el tercer cuadrante, ¿qué signo tiene que tener el seno? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Ya sé. Ahora, ¿cómo sé el valor? Y bueno, yo sé que los 240 es 180 más 60. Entonces, ¿qué hago? Me voy acá al ángulo, a la tabla del ángulo notable. ¿Cuánto vale el seno de 60? Raíz de 3 sobre 2, ¿lo ven? Bien, o sea que ¿cuánto va a valer el seno de 240? Raíz de 3 sobre 2. Por 3. No, me han dicho que el ángulo 240, ¿dónde se ubica? Acá al costado lo tienen escrito. Menos raíz de ¿En qué 3 cuadrante? sobre 2. Exactamente. El ángulo 240 es el ángulo que se ubica en el tercer cuadrante, por lo tanto el seno es negativo. ¿Y cómo hago para saber el valor? Y bueno, yo sé que 240 es 180 más 60, entonces es 60 el ángulo notable que yo tengo que utilizar. ¿Está? Entonces yo saco el seno de 60 y como yo sé que es negativo, el ángulo del seno de 240 va a valer menos raíz de 3 sobre 2. Y así como tienen que hacer. ¿Se entiende? O sea, con esta tabla en mano, Pasa que, ustedes... me perdí un poquito, Sí. ¿puede explicar? Vamos de nuevo. A vos te piden el seno de 240. ¿Está?
Acuérdate, vos acá a la izquierda, donde estoy buscando yo. En el 0, el 90, el 180, el 270 y los 360 grados. ¿Está? El ángulo 240 es un ángulo que está, como te digo, 0, 90, 180 y está ubicado en el tercer cuadrante. ¿Está? Que si vos te fijas, el ángulo 240 es desde los 180, 60 grados más. ¿Está? O sea, esa diferencia, los 240, vos para saber, los 240 menos pi, vos tenés que restarlo menos pi para saber cuánto te da. Voy a ponerte que pi es 180 y eso te da 60. Entonces, este ángulo es el que te da el parámetro de cómo va a utilizar la tabla. Está los 60. Como vos sabés que el ángulo 240, ¿en qué cuadrante se encuentra? ¿En qué cuadrante se encuentra el ángulo 240? El tercero. En el tercer cuadrante. O sea que el seno es negativo. O sea que yo como directamente calculo el seno de 60, que lo tengo en la tabla, en la otra tabla, yo ya sé que el mismo valor, pero cambia de signo, que va a ser negativo. Es así como se encuentra el seno de 240 sin calcularlo. ¿Estamos? Lo mismo Profe, para calcular el resto. Sí, yo tengo, no sé, me invento una técnica que es de, si de 180 a 360 siempre es negativo el seno. sí, el seno siempre negativo de 180 hasta 360 y el coseno es positivo de 0,90 y de 270 a 360. ¿Sí? ¿Está bien lo que decís? Sí me Es una guío yo cuestión por de eso. percepción. ¿Sí? ¿Está bien? Pero ahora, ¿cómo hace para calcular el seno de 240? Lo que tiene que hacer es restar los 240 menos pi y te da el ángulo de 60. Ahora, vos sabiendo el ángulo de 60, sabés que el seno negativo porque es mayor a 180, va a la otra tabla y saca cuánto el seno de 60 y le cambia el signo. ¿Está? Los dejo que trabajen un ratito, chicos. Yo les paso el código enseguida. Bueno, profe, Me voy a la otra hoja.
Bueno, chicos, a ver. Herramientas. Ahí está. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros para, por ejemplo, sacar el seno de 135? Nosotros para hacer eso, ¿qué han hecho? ¿O qué harían ustedes? El seno de 135 menos 180. 135... sí, no, en realidad 180 menos 135. Sí, es Es un ángulo que te da así, 45. que está ubicado en el segundo cuadrante, 45, muy bien. Es un ángulo que está ubicado en el segundo cuadrante, ¿no es cierto? El seno en el segundo cuadrante, ¿de qué signo es? Positivo. 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 ¿Y cómo voy a hacer para sacar el seno de 55? Me voy a la tabla, me fijo cuánto vale el seno de 45. ¿Cuánto vale el seno de 45? Ahí le está marcando, ¿ven? O sea que vale raíz de 2 sobre 2. Eso vale el seno de 135. ¿Lo ven? Sí. ¿Se dan cuenta, chicos? Bien. De esa manera ustedes tienen que hacer el tema de los signos. La suma y la resta, todo. Para poder más. ¿Estamos? Es la manera en la que tienen que trabajar. Como para poder sacar, por ejemplo, hay en algunos casos que sacan la secante. La secante de un ángulo es la inversa del coseno del ángulo. O sea que si me pide la secante de 135, tengo que conocer primero cuánto es el coseno de 135. ¿Está? Que es ese ángulo. El coseno de 135, que es digamos, el mismo, está así. ¿Cuánto vale el coseno de 135? Es de signo negativo y vale lo mismo que el coseno de 45, vale raíz de 2 sobre 2. Como la secante es la inversa, o sea, yo tendría que hacer la secante de 135 igual a 1 dividido en raíz de 2 sobre 2. O sea que la inversa, la secante de 135, 2 sobre raíz de 2, o sea, dado vuelta. ¿Entienden? Con signo negativo, perdón. Es así como se lo trabaja a la secante, por ejemplo. ¿Ahí está, chicos? Sí, profe. Bueno, chicos. Vamos a pasar. Acá vamos a cerrar. Asistencia, profe. Ya le pasó algo al